Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En muchos comentarios me preguntáis sobre que vuestro perro se pasa el día durmiendo, duerme muchas horas y claro, os preocupáis, pensáis que puede tener algún problema de salud. Y os tengo que decir que en la mayoría de casos, como vamos a ver, no vais para nada desencaminados. El hecho de que un perro duerma en exceso, vamos a ver que puede estar indicándonos que tiene algunas enfermedades que en ocasiones pueden ser especialmente graves. En otros casos, como veremos también, va a ser algo natural o algo perfectamente asumible en función de la edad del perro. Pero nos centraremos sobre todo en los problemas que puede tener asociado un perro que por desgracia está durmiendo mucho más de lo habitual. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os los cuento. Por lo general, lo habitual, lo común, es que un perro se pase durmiendo la mitad del día. Esto es, digamos, la media, lo estándar. Hay casos también normales donde el perro duerme más de lo habitual. Por ejemplo, tanto cachorros como perros ancianos pueden dormir entre 16 y 20 horas diarias. Y esto, de entrada, pues es algo simplemente asociado a la edad del perro. Y luego, pues también hay que analizar, y esto lo conocerá mejor vuestro veterinario, otra serie de factores ambientales, como por ejemplo el carácter que tenga el perro, la raza, el número de horas de sol diaria, hará que el perro duerma más o duerma menos, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores ambientales que también pueden variarnos la cantidad de horas que duerme un perro al día. Pero si notáis que vuestro perro, que por lo general dormía unas 11-12 horas diarias, empieza en poco tiempo, en pocas semanas o en pocos meses, a dormir más de lo habitual, tenéis que empezar a sospechar de una serie de enfermedades que en ocasiones pueden ser especialmente graves. En primer lugar, la más común o lo más frecuente es que empecéis a sospechar o que le comentéis a vuestro veterinario sobre la posibilidad de que vuestro perro esté desarrollando un hipotiroidismo, es decir, una falta de funcionamiento de la glándula tiroides, que hace que su metabolismo funcione más lento. Otro problema que causa una mayor somnolencia y apatía en los perros puede ser una diabetes, es decir, un problema en su páncreas que lo que va a hacer es que disminuyan los niveles de insulina, que tengamos alteraciones en el metabolismo y que como consecuencia el animal se muestre más cansado, más adormecido, etcétera, etcétera. En tercer lugar, cualquier patología cardíaca que curse con una insuficiencia, es decir, con un mal funcionamiento del corazón, con un enlentecimiento del ritmo cardíaco, indudablemente nos va a provocar, al igual que en las personas, que nuestro perro esté más como adormilado todo el día. Lógicamente hay que en estos casos hacer un electrocardiograma y ver de ponerle un tratamiento para compensar y que el corazón vuelva a funcionar normalmente. Y por último, algo que vosotros podéis perfectamente ver en vuestro perro, porque se distingue fácilmente, es que vuestro perro tenga una anemia. Las anemias es algo que de forma muy común y muy habitual van a provocar mayor cansancio y la sensación de que vuestro perro está todo el día dormido. De cualquier manera, no hace mucho os hicimos aquí un vídeo explicándoos qué alimentos le podéis dar al perro ricos en hierro para que esa anemia en poco tiempo el animal se recupere de ella. Y pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.